día, buenos días. Soy Joan Pérez Mes. Estamos aquí en el Instituto de Portocristo, en Mallorca, y mi función es profesor de apoyo y cotutor de dos grupos. Aquí los miembros del Departamento de Orientación, PTs y ALs, nos dividimos en diferentes grupos de primero y segundo de la ESO, tercero y cuarto. Bueno, en mi caso, que estoy en segundo de la ESO, estoy en clase de grupo A y de grupo B en una hora de tutoría, en horas de matemáticas, horas de castellano y horas de catalán. Y esta figura es un puente entre el departamento de orientación y el grupo de clase, y además sirve como para que los niños tengan también otro referente, que al final estamos más horas con el grupo que la propia tutoría, ¿no? Y estamos aquí pues para dar apoyo y servicio a la atención a la diversidad y también asesoramiento a los propios profes. Tenemos además reuniones repartidas con el ámbito de matemáticas o de lenguas, y después los propios PTs otra reunión en común para poner en común pues eso, lo que se está trabajando y cómo podemos adaptar las actividades que se van a llevar a cabo. Yo, como nueva integrante de este centro educativo, cuando llegué lo que más me impactó fue esta propuesta de organización de cotutoría, y creo que eso tiene múltiples beneficios, y uno de ellos es poder compartir responsabilidad con otra persona dentro de un mismo grupo clase, que eso permite dar una atención más individualizada. Hola, me llamo Lidia y solo añadiré a lo que han dicho Jero y Joan Pera, mis compis, que yo veo que es como una inmersión total en las funciones de un tutor o tutora, lo que nos permite empatizar y equilibrar todo lo que ellos puedan necesitar. Además, adquirir esta responsabilidad de llevar al día las sanciones, las comunicaciones con la familia, el seguimiento del proceso restaurativo, el proceso de crecimiento personal que acompaña al aprendizaje y que de otra forma no podría alcanzar el tutor o la tutora por el gran volumen de responsabilidades que abarca. ¿Qué más os digo? Bueno, que hemos ido implementando mejoras a propuesta del claustro que se están viendo este año. Se están poniendo más en marcha, y es el apoyo indirecto de una de las cotutoras en tercero y en cuarto, y el apoyo directo en la formación básica, lo cual es algo que nos alegra mucho, porque tenemos más oportunidad de formar parte de esa continuidad tan deseada en el proceso educativo de los alumnos.